¿Cómo andan, chicos? Qué placer. Bueno, para todos aquellos que la primera vez están conectando y que no me conocen todavía, me presento. Mi nombre es Pablo Fantín, profesor de Academia de Profesiones Prácticas, y estamos acá como todos los lunes compartiendo con ustedes un montón de información que tenemos y conocimiento y novedades y todo lo que tenemos en todo lo que sea refrigeración. Y en este caso, en este mes de junio que ya se termina porque arrancó el invierno, y como arrancó el invierno, todos los frigoristas por lo general tenemos una merma de trabajo, pero que déjenme decirle que no es así, porque cuando uno se prepara y se capacita tiene trabajo todo el año. Y ni hablar de los países centroamericanos que están por allá arriba, donde hace calor todo el año, y es muy, pero muy bueno estar preparado y estar siempre vigente en todo lo que es el conocimiento en refrigeración. Como veníamos hablando, en todo este mes de junio venimos trabajando en todo lo que es electrónica, porque como estamos en temporada baja, al menos aquí en el sur de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Chile, ¿sí? Donde ya los fríos, o mejor dicho, los calores en esta época no apretan tanto, eso hace que la gente tenga una merma en el uso de sus equipos, y también hay el uso del equipo en función calor, al menos, no es tan frecuente o no se requiere tanto en la mitad de nuestro país, en Argentina, donde tenemos climas más fríos, por supuesto, sí se utiliza el modo calor mucho más frecuentemente. De todas maneras, ¿sabes? De todas maneras, chicos, déjenme decirles que se trabaja todo el año en refrigeración, pero, yo siempre en temporada baja, por decirlo así, o cuando merma un poco el trabajo, si bien nosotros tenemos cursos muy completos en todo lo que es refrigeración monofásica, con los equipos iniciales, si es la primera vez que te gusta, si sos hobbyista o si ya empezaste a trabajar pero vos te das cuenta que te falta prepararte, que te falta profesionalizar tu oficio y le querés dar una vuelta de tuerca a ese oficio, te preparás, te capacitas en lo que es refrigeración monofásica, que si es que nunca has hecho un curso o has hecho un curso muy por arriba. Nosotros tenemos un curso completo en todo lo que es refrigeración monofásica y todo lo que es heladeras familiares. Ahora, vos me decís, no, mira, yo ya sé todo eso. Bueno, después tenés tecnología inverter, o tenés también, como yo digo, los cursos completos de aire acondicionado tipo piso-techo, que es lo que estuvimos trabajando todo el mes pasado y que donde estamos ahora terminando un curso de capacitación exclusivo. Pero de todas maneras, déjame contarte que todos esos equipos que nosotros estuvimos hablando hasta recién, todos, pero todos trabajan con electrónica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decidimos hacer en este mes de junio? Darle ese abrazo a la electrónica, porque como yo siempre digo, nosotros como técnicos en refrigeración podemos saber un montón de cosas, podemos ser los mejores frigoristas, podemos manejar las presiones, las temperaturas, los gráficos de presión y temperatura, la entalpía, todo lo que sea refrigeración lo podemos manejar al pie de la letra, podemos ser grandes soldadores, podemos hacer excelentes vacíos, podemos hacer un montón de cosas. Pero si no sabemos la parte electrónica, es como que nos falta una pequeña manito ahí. ¿Por qué? Porque vos me decís, pero a mí no me gusta la electrónica, es muy complicado, no veo bien. ¿Sabés qué? Yo pensaba lo mismo. Entonces decía yo, no, electrónica, ¿para qué? Hasta que me di cuenta y noté que uno cuando se prepara y se capacita en electrónica aplicada a la refrigeración, esto quiero decirte que no te vas a ir a arreglar un LCD, no te vas a ir a arreglar una tele, una computadora, no. Estoy hablando puntualmente de estas placas, las placas de los aires acondicionados, ¿sí? Ya sea convencionales o inverter, que tengo aquí justo a mano, ¿sí? Lo que te quiero contar es que vos te puedes preparar, te puedes capacitar, y cuando vos aprendés, no necesariamente lo vas a hacer para reparar las placas, pero una vez que vos tenés conocimiento sobre todo lo que es la electrónica, ¿sí? Vos lo que vas a tener va a ser un panorama más amplio del funcionamiento de estos equipos. Entonces de esa manera vas a poder generar diagnósticos mucho, pero mucho más precisos. E incluso no vas a hacer perderle tiempo al cliente, porque ustedes aplicando la electrónica y conociendo el funcionamiento de la electrónica, cuando ustedes, díganme, y es lo que justo estaba por decir, díganme la verdad y escríbanmelo, ¿cuántas veces te fuiste a ver un equipo? Pensaste que era la placa electrónica, o supusiste o creíste porque no terminaste de darte cuenta si era o no la placa electrónica. Resulta que sacaste la placa electrónica al cliente, llevaste a reparar la placa electrónica, resulta que la placa electrónica anda perfecto, pero venís y le colocas y para eso ya pasaron 2 semanas. Y el cliente te mira así. Y el cliente está esperando así. Y vos imaginate que vos llegás y decís, mire don, ¿sabe qué? No era la placa. Y le pones la placa y empezás a buscar por otro lado. Ya para eso le hiciste perder 1 o 2 semanas. O vamos a la otra. Imagínate que el problema sea la placa electrónica. Y resulta que, por falta de práctica, sacás la placa electrónica, se la llevas a algún colega que la repare,
Y resulta que después de 2 o 3 semanas, porque el colega tiene mucho trabajo para reparar la placa, que suele suceder, no te lo suele hacer en el momento, ni mucho menos de un día para el otro, seguramente también te ha sucedido que volvés con la placa y no tienes solución. Y ahí recién aplicás la parte de instalar placas electrónicas universales, pero resulta que tampoco tenés práctica de instalar placas electrónicas universales, ni en tecnología inverter, ni en convencionales. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que yo estoy tratando de decirles? Yo soy una persona, o en realidad cuando yo realizo trabajos, si yo voy a ver un cliente, ese aire tiene que salir funcionando sí o sí. Yo no doy chance a que el equipo no funcione. Me puede llevar más o menos tiempo, un día, 2 días, que sea algo complicado, lo que fuese, ¿no? Pero sí o sí, al cliente yo le doy una solución, ¿sí? O un diagnóstico definitivo, como poder decirte, mirá, mirá, vos sabés que tenés quemado el motocompresor. Bárbaro, está bien. Eso ya requiere otro presupuesto, ya requiere otro trabajo, otra decisión. Si compras otro equipo, si compran otro equipo, si cambian el compresor. Está bien, perfecto. Estamos hablando de algo que tiene un costo muy elevado. ¿Sí? Casi el 50% del valor del equipo. Ahora, si vos me decís, no, mirá, el problema, cualquier otro problema que tengas, sí o sí debe tener solución. ¿Bien? Entonces, una de esas soluciones viene justamente en la parte de placas electrónicas. Andrés Figueroa me dice, hola colegas, muy bueno el curso de capacitación piso, techo y plaquetas, se amplía mucho el trabajo, gracias Andrés. ¿Ve? Eso es lo que dice Andrés. Justamente chicos, saludos de Chaco, Argentina. Hola Leandro, ¿cómo andás? De la nube también Mario. Fíjense chicos, a ver, lo leo de vuelta. Andrés Figueroa, hola Andrés, ¿cómo estás? Primero te saludo, sé que sos alumno. Me dice, hola gente, colegas, muy bueno el curso de capacitación de piso techo. Está hablando del curso trifásico que trabajamos y las plaquetas te amplían mucho el trabajo. Eso es lo que Andresito está comentando, es lo que yo estoy apuntando hoy. Que ustedes vean que cuando ustedes abren, muchachos, su panorama, abren su panorama de capacitación, ustedes tienen más puertas abiertas y tienen más posibilidades de solucionar problemas o de inclusive ampliar su cartera de clientes. ¿Se comprende lo que estoy tratando de decirle? ¿Ven? Estas son las 2 placas que quiero mostrarles. Esta es una placa de tecnología inverter, unidad interior. Esta es una placa de unidad de un equipo convencional, ¿sí? Esas 2 placas, por ejemplo, es lo que te voy a mostrar hoy. Te voy a contar las diferencias que tienen entre sí. Pero ¿saben qué? Me encantaría que ustedes me hagan alguna consulta. Háganme alguna pregunta, muchachos. Suárez Jorge dice, hola, ¿cómo se hace para saber si sale señal de compresor comprobando la placa nomás? Bien, Jorge, lo que vos querés, entiendo tu pregunta, para saber cuál es la falla. Si la falla es el motocompresor, ¿sí? O si está saliendo señal de la placa. Entonces, mira, poné, Bren, acá un ratito la placa. Bueno, ¿ven esta placa, chicos? ¿Sí? Bueno, esta es una placa de un equipo convencional. Si ustedes quieren saber si la placa le está mandando señal al equipo, en primer lugar vamos a identificar 2 cositas que nosotros tenemos que saber. La placa electrónica se alimenta, ¿sí? O entra la tensión a esta partecita que es, este es el relé principal, ¿sí? De alimentación. Acá viene la fase y acá se conecta el neutro de alimentación. ¿Ven? Donde dice N1. ¿Y cómo yo sé cuál de estos 2 es la fase? Porque acá tengo mi fusible y yo voy a dar vuelta. Y si ustedes pueden observar, este pin va con este pin acá, que entra con la fase directamente. Entonces, el número 4 que está acá, ahí se ve un 4, entra a línea y este va al motocompresor. Entonces, lo que hay que hacer, chicos, ¿saben qué es? Es leer si de aquí sale 220 volts, o sea, si este relé pega. Si este relé pega, quiere decir que de la placa va saliendo directamente la señal hacia el motocompresor, ¿sí? A ver, ¿estamos? ¿Sí? Entonces de esa manera vos podés ver entre la bornera directamente, entre la bornera del neutro y la bornera número 2, que sería esta, que va a la bornera, para saber si está saliendo de la placa señal hacia el motocompresor. Si no sale señal, bueno, ahí tendríamos que ver, Jorge, cuál sería el otro problema. Si la placa no está encendiendo el relé, ¿por qué no lo enciende? Puede ser problema de sensores, puede ser problema de relé y demás, ¿sí? Así que bueno, a ver, está cualquier cosa, Jorge, volveme a escribir, ¿eh? Me dice Javi, a ver, ¿qué me dice? Yo instalo con un compañero de acondicionado, pero solo instalo. Cuando es reparación me molesta, en el mejor de los sentidos, que la reparación no dependa de mí
y de mi tiempo. Bueno, Javi, te voy a contar un secreto, Javi. Así, me voy a poner mal. ¿Y sabes por qué te lo voy a contar? Porque está buena tu sugerencia, ¿sí? Porque vos tenés colegas que instalan y tenés colegas que reparan o tenés colegas que hacen las dos cosas. Pero ¿sabés dónde está el negocio en la refrigeración, chicos? El negocio de la refrigeración está en la reparación. La instalación, sí, bárbaro, perfecto, se gana, todo bien, se hacen los trabajos, se instala, terminaste de instalar, te fuiste. Pero la reparación es donde realmente uno duplica o triplica sus ingresos, ¿sí? Es como para que lo que tengas en cuenta. ¿Cómo sé que la falla está en el micro? Me dice Hernán García. Bien, me está refiriendo puntualmente, poné de vuelta en la placa. Este es el microprocesador, ¿sí? El microprocesador es el que envía señal o maneja, o por pensarlo así, el cerebro de la placa. Vos, para poder descartar que el problema sea el microprocesador, vos lo que haces es darle señales a la placa y se supone que la placa tiene que enviar distintas señales a los periféricos de salida. Si vos estás enviando señal, por ejemplo, para que encienda el motocompresor, resulta que vos, tu relé nunca enciende, si tu relé no enciende, chequeas tus sensores funcionan correctamente. ¿Qué más se va a chequear? Se va a chequear la entrada y salida de los sensores con sus respectivos voltajes para saber, y si sigue sin mandar señal, chequeas esto que estábamos hablando en la clase pasada, que es uno de los integrados, perdón, no era la clase pasada, sino con los chicos de la parte de capacitación que estábamos hablando de electrónica. Estos son unos integrados que reciben la señal de micro y a su vez redistribuyen hacia toda la placa los funcionamientos. Bueno, esto internamente tiene un funcionamiento, también se chequea esto, o sea, es un poquito más amplia la falla, pero puntualmente no vamos a buscar la falla, sino que para saber si el microprocesador es el que no está funcionando, puntualmente vos se vas a dar cuenta porque vos vas a tratar de buscar funciones con el control remoto y la placa no va a dar la señal correcta, ¿bien? Entonces, de esa manera vos podés descartar que el problema sea la falla, que sea el microprocesador, ¿sí? Miguel me dice, hola, desde Catamarca. Hola, Miguel. Y de River. Bien, Miguel, esa es la idea. Bueno, yo quisiera saber, buenas noches, me dice Marcos. Quisiera saber por dónde se empieza a leer una placa para poder dar diagnóstico. Qué bueno, Marcos. Mirá, en primer lugar vamos a entender algo. La placa electrónica o las placas electrónicas, todas las placas electrónicas están sectorizadas, o sea, tienen su sector. Ahí está, lo que vas a poner, Brenda, exactamente. Lo que te voy a poner, Brenda, acá al costadito. Ya. Exactamente, fíjense. Son los 4 sectores básicos que tenemos en una placa electrónica. Tenemos la parte de suministro, la parte de lógica, la parte de ingreso de datos y la parte de salida de señal. Entonces, según el diagnóstico vos vas evaluando, obviamente por donde primero se ingrese, se arranca, es justamente en la parte de suministro. En la parte de suministro literalmente es la parte donde vos alimentás las placas electrónicas. Entonces, ahí vos vas a chequear todo lo que es la fuente de alimentación. ¿Cómo te vas a dar cuenta inicialmente del diagnóstico? Y sencillamente porque la placa no va a arrancar. O sea, directamente la placa no va a funcionar. Ahora, si la placa funciona, pero funciona a medias, también te vas... ¿Y cómo que funciona a medias? Claro, porque las placas electrónicas, chicos, en la parte de suministro, entran a trabajar en 220 volts. Hasta ahí estamos perfectos. ¿Qué? Sí, esperen. Las placas arrancan con 220 volts, pasan por un transformador. Puede ser un transformador lineal como este. Ponemos acá, mirá. Puede ser un transformador lineal como este, un transformador reductor que va de 220 volts a 11,5 volts. Esto siempre corriente alterna, recordemos esto, siempre corriente alterna, entra corriente 220 volts, salen 11 volts de corriente alterna, va a trabajar en la placa. Esto, miren, lo conecto rápido, miren. Para los que no sabían, el trafo se engancha acá, ahí, enchufo acá y enchufo acá. O sea, sí, así como lo estás viendo. El transformador, a la placa le entran 220 volts. Pasa por el fusible, pasa por el varistor de protección, entran 220 volts al transformador. El transformador entrega 11,5 volts de corriente alterna y de ahí pasa a este sector que es el puente rectificador que pasa de alterna a continua, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Cuando pasó de alterna a continua, esto que ustedes están viendo aquí, rectifica la corriente, ¿sí? Acá vamos a tener, si tenemos 11,5 volts de alterna, vamos a tener unos
15 volts de corriente continua por el tema de la tensión de pico, que más seguramente clase que viene lo voy a estar explicando. Y tenemos 12 volts de corriente continua, ¿sí? Luego tenemos un regulador de 5 volts. Cuando no funciona correctamente, cuando no está funcionando correctamente directamente el transformador, muchachos, ustedes van a tener, por ejemplo, 12 volts, pero si esto no está andando bien, o sea, el puente rectificador no está funcionando correctamente, ¿sí? Si el puente rectificador no está funcionando correctamente, vamos a tener menos de 12 volts, vamos a tener 4, 5, 6 volts. Y como la parte electrónica del integrado y todo este sector funciona con 5 volts, tu placa va a arrancar, tu placa va a funcionar. Pero resulta que cuando le querés dar señal a los relés que sí trabajan con 12 volts, estos relés no se van a activar. Entonces, de esa manera es que vos te vas a dar cuenta, por ejemplo, que la falla es la parte del suministro de la placa de fuerza, ¿sí? Por supuesto que eso va paso a paso a ir detectando como sea, pero siempre se arranca en la parte de alimentación. Si la parte de alimentación funciona correctamente, vamos a la parte de ingreso de datos. ¿Por qué? Porque la parte lógica necesita leer el ingreso de datos para ver si esos datos son correctos. Una vez que lee el ingreso de datos, analiza, ¿sí?, la parte lógica y da señal de salida a los distintos periféricos a través de los relés para que funcione el compresor, el ventilador, el forzador y demás. ¿Bien? Claudio me dice de Santos Lugares. Hola Claudio, Javi. Por eso quiero hacer el curso, Javi. Y bueno, Javi, querido, quédate hasta el final porque tenemos una excelente propuesta para vos, ¿sí? Quédate hasta el final. Recién Diego Fantín me dice de la Ferrer Guzmán. Hola Guzmán, ¿cómo estás? ¿Para qué funcionan los TRIAC? Cristian Rizzo me pregunta. En realidad, ¿para qué sirven los TRIAC? A ver, vamos a analizar la palabra TRIAC. La palabra TRIAC, chicos, que termina con C, final, no con K, por las dudas lo aclaro, significa transistor de corriente alterna. Eso significa TRIAC, ¿sí? El transistor de corriente alterna literalmente funciona o es en realidad muy similar a un relé. O sea, abre y cierra, es como un interruptor, con la diferencia que es un interruptor de estado sólido. Entonces, al ser un interruptor de estado sólido y por supuesto que maneja bajos amperes, ¿sí? Consume a través de los TRIAC pueden pasar pocos amperes, o si es un TRIAC especial, es justamente para más amperes, pero tiene que ser especial. Pero para que ustedes se den una idea, es como un relé, pero de estado sólido. Eso significa que su cierre y apertura de encendido y apagado, por decirlo así, es instantáneo. No es como un relé que tiene una bobinita dentro y que tiene como un retardo justamente por la inducción de corriente. Esto, al ser abrir y cerrar, es instantáneo. El TRIAC lo que hace es ir alimentando de manera gradual la tensión para poder variar la velocidad de los ventiladores. Eso es puntualmente lo que hace el TRIAC. Por supuesto que la explicación es un poco más larga, pero esa es la función puntual, ¿sí? Me dice Néstor, ¿las plaquetas electrónicas dependen de las frigorías de los equipos? Querido Néstor, ¿querés que te cuente algo? No. No necesariamente vos necesitas una placa electrónica puntual para un equipo de 18.000 frigorías y uno distinto para una de 3.000. Es más, esta placa que yo tengo aquí, si la sé adaptar tranquilamente, lo podría poner en un equipo de 18.000 frigorías o de 24.000 frigorías. ¿Por qué? Para que vos comprendas. Las placas electrónicas son mandos, muchachos. Al ser mandos, son los que terminan dando la señal, ¿sí? Son los que terminan dando la señal para que funcionen los periféricos. Y los periféricos son los que, ya sea a través de relé o a través de contactores, se encienden o no. O sea que, para que ustedes se den una idea, unas perillas de aire ventana o una tecla interruptor o una plaqueta electrónica cumplen exactamente las mismas funciones, dar señal. De ahí a qué va a encender va a depender 100% de lo que haya de manera intermedia entre el periférico. Cuando yo hablo de periférico estoy hablando, por ejemplo, de el motocompresor, la válvula inversora, el forzador de la unidad exterior, el forzador de la unidad interior. Esos son los periféricos, esos son los elementos a hacer funcionar. Y entre medio nosotros tenemos, por ejemplo, un contactor. Entonces, la placa electrónica le da señal al contactor para que el contactor maneje la potencia y haga funcionar al motocompresor trifásico. ¿Se comprende? Entonces, no necesariamente nosotros tenemos que tener distintos tipos de placa
para distintos tipos de equipos de potencia. Ahora, obviamente, una placa que es función solo frío no va a servir para una placa función frío-calor. ¿Se comprende? Esa sería la diferencia, ¿sí? Bien, a ver, Hugo, ¿qué dice Pablo? Tengo una placa Panavox, ni siquiera hace el característico PIP, muerta por completo. ¿Dónde puedo empezar? Justamente, Huguito querido, esa es la parte de suministro. Arrancá por el transformador, por el fusible, por el varistor, por el puente rectificador, por el regulador de tensión, ¿sí? Esos son los pasos principales que tenés que hacer para saber si recibe tensión de alimentación la placa. ¿Bien? Leandro me dice, ¿qué fallas comunes encontrás con más frecuencia? Bueno, mira, lo que le pasa a Hugo, que la placa directamente no enciende, puede ser problemas de alta tensión, que es falla de varistores, fusibles por cortocircuito, puedes tener problemas con los relés, porque se rompen internamente, puedes tener problemas con los sensores, puedes tener problemas con los diodos, ¿sí?, del puente rectificador, puedes tener problemas con los reguladores de tensión 7812 y 7805, que son los reguladores más comunes que te regulan la tensión en 12 volt, te estabilizan la tensión en 12 volt y en 5 volt para los distintos lugares. ¿Bien? Bueno, con respecto a que es un inverter, me puso ahí, perdón, se me escapó, ahí está. Es un inverter de 12, me pone Hugo, es lo mismo, Hugo. Te cuento, Hugo, en esos casos, en los inverters vos tenés placas, tenés fuentes conmutadas, ¿sí? La fuente conmutada es otro tipo de fuente, te muestro acá, ¿ven? Esto es una fuente conmutada, mira, ¿sí? La fuente conmutada tiene un regulador, tiene un rectificador de tensión, que es el que está aquí. ¿Ven? Este rectificador de tensión que vos ves acá es un rectificador encapsulado, donde entra tensión alterna y me entrega tensión continua. Rectifica con respecto aquí, la filtra con este capacitor, pasa por este conmutador o switch, ¿sí? La vuelve alterna y con este transformador, ¿sí?, me entrega la potencia. O sea, este es el sector que tenés que chequear para ver si está funcionando. Pero antes de esto, yo te sugeriría que empieces por el fusible, por el componente este que se llaman varistores, para ver si llega tensión. Y después pasas a este. Esos serían los componentes que vas a controlar en una fuente conmutada, ¿sí? Bien, me dice Walter, me dice, profe, tengo un equipo on-off que se apaga completamente y queda como si estuviera desconectado de la red eléctrica. Walter, estamos en la misma, estás teniendo problemas en tu fuente de alimentación. Chequea porque cuando calientan generalmente, si está fallando, deja de funcionar directamente y te apaga todo el equipo, como para que lo tengas en cuenta. José me dice, Remedio Caladas, hola José querido. Cristian, a ver qué me dice Cristian. Consulta, tengo un equipo nuevo con error 01, comunicado entre placas. Es raro que a veces después de funcionar 2 horas. Y luego de la nada vuelve a funcionar. Mira, Cristian, te cuento algo. Los errores 0,1 generalmente, si es un equipo inverter, son problemas de la memoria de PROM generalmente. Esos problemas es porque literalmente está corrupta, o sea, técnicamente se habla de esa forma, está corrupto el programa o la programación y de ahí es donde tenemos las pequeñas fallas. Eso al menos yo no tengo al alcance ese tipo de solución porque hay que reprogramar la memoria PROM y eso ya es una electrónica más profunda, ya requiere de mucho más conocimiento y de software, ¿sí? Eso ya directamente escapa ya de nosotros como técnicos, ya es mucho más profundo, ¿sí? Eso ya le queda ya a gente que hace electrónica profunda, ¿bien? Dice, tengo un split Filco, me dice Mario. Funciona mal la turbina, fluctúa la velocidad. Óptimo oprimo, me imagino, el botón de las velocidades y se apaga el equipo. Le saco la ficha de los sensores y también, y sí, si vos le sacás la ficha de los sensores también se te va a apagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque entiende que no está leyendo. Eso que funciona, que acelera, desacelera, acelera, desacelera, generalmente las turbinas, pueden ser dos posibles fallas, Mario. La primera es justamente el triac, ¿sí? Ese componente que hace funcionar las velocidades de la turbina. Te voy a mostrar uno en una placa para que te ubiques cómo es. Fíjate, a ver, acá lo tengo en esta placa, mira. Ahí está, mira. Para que vos veas, aquí vos conectás la turbina, ¿ves? En estos 3 cables. ¿Cómo te das cuenta dónde está el componente del triac? Vos das vuelta a la placa y vos vas a ver que tenés, aquí se conecta el ventilador, este es el capacitor, el primer cable va solito al capacitor, o sea que es bobina de arranque,
El segundo cable que está en este extremo comparte todo neutro, o sea que es bobina de trabajo. Y el del medio, en este caso es del medio, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Y comparte y va a este sector, que si yo doy vuelta, ¿ves 3 patitas ahí? Fíjate, acá del medio viene la pista a este pin, ¿ves? El pin del medio, ¿ves? Ahí, tiquiti, acá, estos 3. Si yo doy vuelta, es ni más ni menos que este componentecito que está acá. Voy a buscar algo finito para mostrártelo. Este que está acá, ¿ves? Esperen que no me hace foco, ahí. ¿Ves que es como un tamborcito que está cortado al medio, ¿ves? Ahí se ve mejor, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Este es el triac, chicos. Bueno, esto es lo que suele fallar. Hay distintas características o distintas formas de triac. Mira, te voy a mostrar uno que se llama optotriac, ¿sí? Que tiene esta forma, mira. Este es un optotriac, ¿ves? Cumple exactamente la misma función, nada más que es un poquito más complejo su funcionamiento, nada más, pero si yo doy vuelta, mira, acá tienen los 3 cables, doy vuelta acá, y fíjate cómo viene este pin que está acá, este es el optotriac, ¿ves? Viene, pin, y se conecta directamente a este pin que está acá de la placa, ¿sí? Ese sería el optotriac, como para que vos tengas una idea, ¿bien? Buenas noches, muy buen programa. Ismael, gracias, de Clorinda Formosa. Andrés Figueroa debe tener captura de Interpol, Nico. No, él es la persona incógnita, eso es lo que pasa. Cristian Rizzo me dice, la diferencia entre placa convencional y la placa inverter. En primer lugar, Cristian, ¿sabes la primera diferencia que hay? Es que la placa inverter hace funcionar al motocompresor con una tecnología, con un componente que se llama IPM, ¿sí? En sí hay muchas diferencias entre placas, ya que uno hace directamente señales directas de 220 volts y el otro transforma primero la corriente eléctrica para poder alimentar al motocompresor. Si tiene forzador inverter, también para alimentar forzador inverter. Si tiene válvula electrónica de expansión, también. O sea, hay muchas diferencias entre placas, pero la base de funcionamiento es muy, pero muy similar, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Nicolás me dice, a ver, tuve que ir a ver 2 aires de sustento cliente, el cual para mí ambos problemas vi, uno estaba de modo frío y al ponerlo en calor también seguía enfriando. Bueno, a ver, más o menos entendí tu pregunta, Nicolás. Mira, para que te das una idea, si vos lo colocás en función calor y sigue enfriando, seguramente tu válvula inversora no se está accionando o si se acciona está trabada internamente. Probá 2 cosas. En primer lugar, fíjate si primero la válvula inversora recibe sus 220 volts para que haga el cambio. Y si recibe 220 volts, fíjate si la bobina de la válvula inversora está trabajando. Y si no, y si está recibiendo 220 volts la bobina, pero no hace el desplazamiento, es porque está lamentablemente trabada esa válvula, ¿sí? Ese puede ser el problema, ¿sí? Cristian Harchum me pregunta si el error es de comunicación entre placas. ¿Cómo sabes cuál de las 2 placas está fallando? No hay forma de saber cuál de las 2 es el problema. Pero sí hay unos componentes que podés chequear que se llaman estos, mirá, optoacopladores. Estos 2 componentes que están acá, este es el pin de conexión que dice CN31, ¿ves? Este pin, este es el pin de señal, ¿ves? CNS, señal, el conector de señal. Que a su vez se relaciona con estos componentes que están acá. Estos 2, ambos. ¿Sí? Estos 2 componentes, ambos componentes se llaman optoacopladores. Esto es lo que primero tenés que chequear en ambas placas. Primero los identificás y después los chequeás, ¿sí? Para que vos empieces a chequearlo. Bueno, Adrián, ahí está Adrián, la misma pregunta que Cristian, que me hizo. Iván me dice, hola profe, soy Héctor, de Plotier Neuquén. Hola, ¿cómo andás, Héctor? ¿De dónde son? ¿Y cómo tener la capacidad, ya que soy de colega, pero tengo y quiero aprender más? Walter, somos de Resistencia Chaco y nosotros estamos, nos vas a encontrar, escribite ahora, ya, ahí abajo está nuestro número de teléfono, ¿sí? Para que te puedas comunicar con nosotros. Directamente ahí Nico te va a contar de qué manera, quédate hasta el final igual, porque tenemos un montón de promociones para vos esta noche, ¿sí? Quédate, Walter, ahí comunicate con Nico si querés en este momento, te va a contar lo que tenemos para vos, ¿sí? Jorge me dice, mi placa falla, la línea, a ver,
Mi placa le falta la línea de 5 volt. Le puse el triac 7805, le puse el VIP, el display, quitar luces. ¿Cómo puedo saber si los sensores funcionan teniendo la placa hacia afuera nomás? Los sensores se miden con resistencia en ohm, Jorge. Así que tenés que chequear con la plantilla. Es un poquito más complejo para explicarte cómo funciona, pero sí puedes recibirlo en kilo ohm, puedes chequear si esos sensores están funcionando, pero lo tenés que enchufar, ¿sí? Para que vos tengas una idea. Víctor me dice, mi mini split en función frío funciona a 10 puntos, en función calor no manda señal al conversor. ¿Dónde puede estar la falla, Víctor? ¿Sabés qué, Víctor? Puede estar tu sensor trabajando incorrectamente. Tu sensor ambiente puede que no esté trabajando correctamente y que esté como bloqueado o estés dando la señal directa de función frío. Pero cuando vos necesitas que el sensor lea la temperatura real de tu ambiente, no te la está leyendo. Así que yo creo que por ese lado sería la falla. Yo arrancaría por el sensor, ¿sí? Bueno, de todas maneras, chicos, a ver, ya sigo con las respuestas y las preguntas. Mientras tanto, yo te puedo asegurar que si te está gustando realmente esta clase, lo que único que me gustaría es que le pongas un me gusta, ¿sí? Y que la compartas, porque estoy seguro que alguno de tus amigos va a querer también ver este tipo de clases para poder también aprovechar todo lo que tenemos para darte, ¿sí? O sea, ponle un me gusta, compartíselo a algún amigo, a algún conocido que te pueda asegurar que le va a servir lo que estamos haciendo. Eso es lo que quería hacer, no sé, ¿qué tocaste vos? No importa. Gracias. Ahí ya se me había desacomodado todo. Bueno, che, profe, me dice Guillermo, ¿cómo andás, Guillermo? Profe, me dice, los repuestos de plaquetas se consiguen en Argentina. Sí, Héctor, hay todo. En las casas de electrónica hay todo. ¿Por qué? Porque los componentes, no es que vos te vas y decís, hola, quiero un componente para placa electrónica de split. No, muchachos. Vos vas y comprás un diodo. Y el diodo vos lo usás en cualquier placa. Vos vas y compras un relé y el relé lo usás en cualquier... Siempre y cuando ese relé coincida con las características, vas y compras un triac. Ese triac puede hacer funcionar un montón de cosas en un montón de placas. Pero por eso te digo, o sea, todos los componentes, la mayoría de los componentes los vas a conseguir en cualquier casa de electrónica, ¿sí? Buenas noches, Pablo, me dice de Mendoza, Las Heras, tengo un aire que me larga error LOC. ¿Qué podría hacer? Mira, Marcelo, que yo sepa, ese error es falta de fluido refrigerante. Seguramente le debe estar faltando un poco y te tira eso. Así que yo te sugiero que cuando arranca el equipo, probale y medí las presiones, sabes cómo está trabajando, ¿sí? Pero para tener certeza de qué estamos hablando, agarrá y busca marca y modelo del equipo y error y te va a salir en Google exactamente a qué hace referencia ese error para que vos tengas una idea de qué se trata. ¿Sí? Hola Guzmán, ¿cómo estás? Ahí te le puso me gusta, dice... me dice Alberto Zapata, ¿cómo saber el valor del sensor de una placa? Mira, si vos querés saber qué sensor lleva tal tipo de placa, no hay manera de saberlo, porque el fabricante no te pone, no te especifica de qué se trata. Lo que sí se hace es medir los kilo ohms de esos sensores para saber. Y vos tenés sensores de 5 kilo ohms, de 10 kilo ohms y de 15 kilo ohms. Entonces, lo que se hace es medir los voltajes de entrada y salida de la parte de los sensores. Bien, por ejemplo, a ver, te voy a tratar de explicar rapidito, Alberto. Mira, acá tengo una hojita y te cuento rápidamente, ¿sí? Vos tenés, este es el pin donde vos enchufás los sensores. Estoy hablando de estos pines, mira, ahí te muestro la placa. Me estoy refiriendo acá, estos dos, por ejemplo, los amarillos, ¿ves? ¿Sí? Este es el de sensor ambiente, ¿sí? Bueno, vos tenés los dos pines. Vos tenés enchufado el sensor. ¿El sensor qué es? Ni más ni menos que es una resistencia de tensión variable, de resistencia variable. Esto se llama NTC, coeficiente de temperatura negativo. Esto te está diciendo que a mayor temperatura, menor valor en ohms. A menor temperatura, mayor valor en ohms. ¿Sí? Eso significa, o sea, que va a variar su valor resistivo según la temperatura a la cual esté expuesta. Estos sensores se alimentan con 5 volt de corriente continua, ¿sí? O sea, aquí la placa alimenta con 5 volt. Y va a venir la tensión, voy a cambiar de color de fibra, va a venir la tensión de 5 volt, pasa por la resistencia. Una vez que pasa por la resistencia tiene una caída de voltaje
Y aquí me va a entregar otra tensión porque ya cayó la tensión. Entonces acá voy a tener, por ejemplo, 2,5 volt de corriente continua. ¿Bien? Bueno, si un sensor funciona correctamente, va a trabajar entre 2 y 3 volt de corriente continua. O sea, vos vas a leer en la salida entre 2 y 3 volt. Si está por debajo de 2 volt, a ver cómo te escribo. Por debajo, ¿sí? No anda. O sea, está mal el sensor. Y mayor a 3 volt también está mal. No anda. O sea que el voltaje que yo tengo que leer acá tiene que ser entre 2 y 3 volt. Puede ser 2,01 y en adelante y puede ser 2,99, ¿sí? Volt. O sea, entre estos dos valores, 3, 3,1, 1,99 está bien, va a andar igual. Pero si yo salgo de estos parámetros, mi sensor no está trabajando correctamente. ¿Bien? Entonces, esto es lo que tenés que hacer para poder, esto es lo que tenés que medir para saber qué sensor es el correcto. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés un sensor o una placa que tiene un sensor de 10 kilo ohm, esto quiere decir que 10 kilo ohm va a ser 25 grados de temperatura. ¿Bien? Si el sensor sería de 15 kilo ohm, va a ser de cuenta que es de 25 grados de temperatura. ¿Qué significa esto? Que en este sensor de 10 kilo ohm, cuando hace menos grados, por ejemplo, hace 20 grados, si hace 20 grados de temperatura, no va a tener 10 kilo ohm. ¿Qué dijimos? A menor temperatura, mayor valor en ohms. O sea que acá voy a tener... ¿qué dijimos? A menor temperatura, mayor valor en ohms. Entonces, siguiendo esta regla, si hace menos temperatura, voy a tener, no sé, tiro un número, 13,5 kilo ohms. Tiré un número, Y si hace más temperatura, por ejemplo, que haga, no sé, 30 grados de temperatura, vamos a la regla, a mayor temperatura, menor valor en ohms, entonces quiere decir que en vez de tener 10K, voy a tener, no sé, 8,5 kilo ohms, ¿sí? Así funcionan los sensores, como lo que acabo de explicar recién, chicos. Así que muchachos, a ver, vengan acá. Ven que hay mucho sencillo por aprender. Porque si ustedes me dicen lo que yo acabo de explicar es complejo, no, en realidad no es complejo, muchachos. La verdad, lo único que hay que tener es un poquitito de preparación. Porque esto que yo acabo de explicar, no hay que ser técnico de la NASA para explicarlo, para aprenderlo. Hay que saber manejar tu instrumento de medición, y en tu instrumento de medición, que encima nosotros nos encargamos en el curso completo de que lo aprendas a manejar, porque tenés 3 clases exclusivas de cómo manejar tus instrumentos de medición, pinza perométrica. Juan Ventura, buenas noches, profe, pregunta, tengo un aire de ventana que consume mucha energía, arranca en 5 amperes y sigue subiendo más que... y sigue subiendo. Mirá, Juan querido, hay muchas posibilidades que tu motocompresor ya esté agotado. Igual de todas maneras chequea la tensión la cual está haciendo funcionar, porque si hay baja tensión va a consumir más amperes, pero si el equipo empieza a subir los amperes es porque tu motocompresor ya está en decadencia, ¿sí? Contestaba mi pregunta, me dice Facundo, gracias Facundo, excelente, me dice... ¿Se puede reparar una placa inverter si aún no tengo un osciloscopio? Hernán, sí. Aunque vos no creas, sí se puede reparar porque el osciloscopio lo único que hace, si bien es importante, claro que sí es bueno tenerlo porque te sirve para medir, para chequear, para comprobar y demás, el osciloscopio en sí para la reparación no es que va a ser tan necesario. Sí, con un buen instrumento de medición vas a necesitar reparar, ¿no? Pero para poder reparar, pero con un osciloscopio te puede llevar a servir para terminar de corroborar el funcionamiento, ¿bien? Tranquilamente lo puedes hacer. Pablo, Hernán García, paso a paso para determinar una placa y es un poquito más largo esa aplicación, te la debo a esa, Hernán, porque necesitamos un poquito más de tiempo. Miguel me dice, hola profe, congeladora, cuando le cargo el refrigerante me manda a vacío, ya lo hice barrido y eso, ¿qué podría hacer? Miguel,
A ver, en primer lugar, sí o sí te va a succionar, pero puedes llegar a tener tapado el capilar, Miguel, Chequea un poquito que haya circulación en tu circuito. O filtro o capilar tapado puede ser una de las condiciones que te esté haciendo eso, ¿sí? Chicos, bueno, a ver, ¿qué les estaba comentando? Bueno, a ver, como le venía diciendo, todo esto que yo acabo de explicar recién de los sensores, de la parte de alimentación, de la fuente de alimentación, es algo que el cual no requiere un conocimiento, no requiere que vos realmente, a ver, ¿cómo explicarlo? No es complejo, ¿bien? Cualquier colega puede tranquilamente prepararse en trabajar en este tipo de placas. O sea, no necesitas ser un experto en electrónica para poder reparar estas placas. Sí es necesario aprender lo necesario, lo básico, como lo que yo te conté, los sectores de la placa, cada una de las partes, cómo funcionan los componentes, cómo funcionan cada uno de los componentes, qué función cumplen dentro de la placa, cómo detecto las posibles fallas de las placas dentro de lo que es este tipo de placas electrónicas, que también lo vas a hacer en las placas electrónicas inverter y también lo vas a hacer en las placas electrónicas de heladeras no frost, porque todas tienen un funcionamiento muy, pero muy similar. Nos vemos, chicos. Saludos a todos, chicos. Nos estamos viendo el lunes. ¿Te gustó este video? Estoy seguro que sí. Así que dale un me gusta ahora y suscríbete a nuestro canal. Hacele clic en la campanita. Entonces vas a tener acceso a todo el contenido que vamos subiendo constantemente. No te quedes afuera.